Y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en este precioso, Dios mío, momento en que, Dios mío, tu presencia, que es el deseo, como cantábamos en esta noche, Dios mío, sea, Dios mío, lo que anhelemos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y Dios mío, que te reveles cada día más y más, llenes cada día más y más los vasos. Que tu Santo Espíritu, Dios mío, sea, oh Dios amado, el que haga esa transformación, el que haga, Dios mío, esos cambios importantes para nuestras vidas, oh Dios, que tanto, pero tanto necesitamos, especialmente, oh Dios, en los tiempos que ahora nos toca vivir. Padre, nos encomendamos a ti en esta hora, Señor. Confiamos, Padre amado, en ti. Tu bendición sea siempre, Dios mío, lo que siempre enriquezca nuestras vidas. Y Dios mío, ayúdanos siempre, Dios mío, para poder continuar. Dios mío, no importa aquello que pudiera venir. Señor, tú estás con nosotros. Gracias por tu pueblo, gracias por cada uno de nuestros hermanos, las familias representadas en este lugar. Y gracias, Señor, Dios Todopoderoso, por el privilegio, Señor, que como responsabilidad también me permites en esta noche de, Dios mío, tomar tu palabra, que es santa, Dios mío. Para la gloria de tu nombre pedimos, pues, Dios mío, que tú seas con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pensaba yo, y es que a veces es como un poco difícil para externar cierto tipo de situaciones, temas. Y yo creo que debemos nosotros anhelar, debemos nosotros desear cada día más y más, especialmente por estos últimos tiempos que conforme a la palabra estamos viviendo. Esta noche voy a tratar, y es un tema, hermanos, que lo tomé precisamente de la misma escritura donde vamos a ver esta noche, y está en el libro de Judas. El título es Contendiendo ardientemente por nuestra fe o por la fe. Aquí vemos a un hombre, Judas. Yo creo que Judas en la Biblia hay como 3, ¿verdad? Yo, así, amigos y gente que he conocido, solamente conozco a uno que se llama Judas, ¿verdad? Como que la gente no le agrada ese nombre para ponerlo a sus descendencias, a su descendencia. Y es importante para nosotros porque este hombre es un hombre que yo admiro como a él, a muchos hombres de la Biblia, porque veo que usados grandemente por Dios, ellos fueron gente que se humilló delante de Dios. A veces es a la inversa, cuando no conocemos realmente lo que significa la humildad, la humillación. Y a veces hay personas que de repente son usadas por Dios y se exaltan ellos solos. No es el caso de Judas, el que estamos viendo o vamos a ver ahora, y lo vamos a describir tal como él se describe más bien, y vamos a leer el versículo 1 primeramente, y la Biblia dice aquí: Judas, siervo de Cristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Qué tremendo, ¿verdad? Porque él dice siervo de Jesucristo, y a su hermano, que es Jacobo o Santiago, hermano de Santiago. Tenemos que tener cuidado siempre para poder describir realmente y darnos y nosotros mismos saber quiénes somos, dónde estamos.
Y esta palabra, hermanos, que aparece aquí donde dice siervo de Jesucristo, es la palabra que en griego se dice doulos. Doulos no es un siervo, es un esclavo. Y yo creo que nada más grande sería para cada uno de nosotros, decía el predicador, que ser esclavos de Jesucristo. Nosotros, cuando vemos estas cosas, como que ignoramos también que la Escritura nos llama para eso, ya nos ha dicho lo que debemos nosotros hacer. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo tenéis de Dios y no sois vuestros? ¿Por qué? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque no sois vuestros. Ahí nos está enseñando entonces que nosotros fuimos comprados por un precio. Y cuando en el Antiguo Testamento o en tiempos que ya pasaron, el que compraba algo, compraba a una persona, era un esclavo el que compraba. Y ese esclavo no tenía privilegios, no tenía derechos absolutamente para nada. Y es importante porque había dentro de la iglesia, siempre hubo personas que trabajaron dentro de la iglesia, que podríamos llamarlos mis tíos en el griego, o diáconos también, pero ellos recibían un salario tal vez por lo que hacen o por lo que hacían. Pero estos sí tenían derechos y privilegios. Por eso es importante para nosotros saber qué es lo que significa entonces ser un asalariado o ser realmente propiedad del que nos compró, y que Él es la cabeza, dice su palabra, el libro de Efesios lo dice, y nosotros somos su cuerpo. De tal manera que podemos ver que nosotros tendríamos que estar sujetos a las órdenes que da la cabeza y como cuerpo ejecutar las órdenes sin privilegios, sin derechos. Y me sigo leyendo porque esto estaba en la introducción en cuanto a este hombre. Y la palabra de Dios dice a los llamados santificados en Dios Padre. O sea, está hablando de una exclusividad de personas que pertenecen precisamente a la iglesia, los llamados y guardados en Jesucristo. Los llamados tenemos que darnos cuenta de que según la teología bíblicamente hablando, consta como de dos puntos que son importantes para ser llamados. Uno de ellos es primeramente porque Dios, el Padre, Dios es el que siempre tomó la iniciativa para llamar a cada uno de nosotros esta noche, porque somos nosotros los que estamos aquí. Dice, pero nos llamó por su soberanía, porque Él es un Dios soberano, y por su providencia. Yo creo que Dios no se equivoca cuando hace un llamado. Y lo que tenemos que ver entonces, ¿para qué son esos llamados? Y la segunda cosa es que Dios nos llamó no por lo que nosotros representábamos, ni por lo que nosotros realmente éramos, sino por lo que realmente nosotros hicimos. O sea, el llamado, ¿para qué fuimos llamados primeramente? Pues fuimos llamados por Dios precisamente para nuestra salvación, para ser libres del pecado. Fuimos llamados también para ser servidores en la obra de Dios. Es un llamado, porque esta palabra así generalizada, como está escrita acá, ese más o menos es el contexto de esto que estamos esta noche tratando de decir.
llamados a servir, llamados a la fidelidad para Dios, llamados a defender lo que tenemos que defender, que es el Evangelio, la fe nuestra que nos ha sido dada por Dios. Dice, y guardados en Jesucristo. También la palabra guardados tiene un significado importante. Y la palabra guardados significa como que seamos vigilantes, que tengamos que tener, que custodiemos bien lo que tenemos, que lo guardemos con esmero para no perderlo. Y esa palabra aparece más adelante otra vez, ¿verdad? Pero esa es la connotación de esta palabra también, guardados. Ahora bien, dice la palabra misericordia y paz, dice el versículo 2, y amor os sean multiplicados. Tremendo, tremendo, tremendo el deseo de los hombres de Dios, de esos hombres que tenían una oración, una fuente donde estaba el Espíritu Santo, que era la provisión divina para ellos, y por eso exhalan ellos este tipo de palabras para nosotros. ¿Quién no anhela las misericordias de Dios si son nuevas cada día para nosotros? Y por ellas no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3. ¿Quién de nosotros no anhela la paz de Dios? Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Pero lo bueno no es tener la paz para con Dios, sino la paz de Dios en nuestras vidas. Esa paz es la que anhelamos tener, porque esa es la paz que Dios quiere darnos, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento para nosotros. Y luego dice, y amor os sean multiplicados. Dijo el Señor Jesucristo, en esto conocerán ustedes, en esto conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál era, hermanos, esa? ¿Cuál es la respuesta para esto? Que os améis los unos a los otros, y llega todavía un puntito más arriba, como yo os he amado. ¿Qué cosa? Que anhelemos estas cosas: misericordia, paz, amor. Lo que el deseo del escritor bíblico en esta noche nos está a nosotros bendiciendo con esas expresiones que son importantes en nuestra vida cristiana. En Deuteronomio 1:11 creo que hay ese texto como que viene siendo casi similar o parecido a este, ¿verdad? Y creo que Moisés allá dice, pidiendo a Dios, dice, para que sean ustedes multiplicados 1000 veces. Lo vamos a leer, porque creo que también tiene una connotación similar a esto, un deseo de un hombre de Dios que ama a Dios y que desea también lo mejor para ese pueblo que le fue encargado a él para tratar con ellos. Y eso es una tremenda cosa, porque los hombres de Dios tienen siempre bendición para nosotros. Y dice la palabra entonces, Jehová Dios, dice, de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois. ¿Quién no desea eso? Y os bendiga como os ha prometido. Dios nunca falla las promesas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que anhelar vivir una vida digna delante de Dios para ser merecedores de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigamos leyendo entonces a Judas. Ya hablamos de estos 2 primeros versículos, así ligeramente. Como dice el hermano Esaú, como que cuando hay calor es mejor rápido. Dice la palabra en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Aquí el panorama ahora es directamente hacia nosotros. Él escribe a la iglesia. Dice que había en mí para escribir. O sea, ya había como un deseo
porque Judas estaba como observando lo que está pasando dentro de la iglesia en su tiempo. Y dice, había en mí, dice, como un pasado que aparece ahí, ¿verdad? Por la gran solicitud. O sea, era cosa importante realmente lo que este hombre deseaba escribirnos. Y es que siempre hemos tenido dentro de la iglesia una serie de puntos doctrinales que como que no van acordes a la palabra del Señor. Y la exhortación, esa palabra de ánimo que nosotros necesitamos, dice, me ha sido ahora sí necesario escribiros. O sea, ya hay una imprecación mayor todavía en el corazón de Judas, porque dice, me ha sido necesario. Cuando hay una necesidad es cuando nosotros tenemos que buscar cómo suplir, cómo proveer para esa necesidad, o que nos provean para una necesidad. Cuando es necesario, es necesario. Por eso me agrada cuando Cristo dice que hablaba con la mujer allá en Samaria, en el pozo de Jacob. ¿Verdad? Dice que era necesario que Jesús pasara por allí, por ese lugar. ¿Por qué? Porque había una necesidad, que Dios sabía que había un corazón, un alma necesitada de salvación a su alma. Esta mujer no entendía absolutamente nada de lo espiritual, pero conforme Dios siempre va obrando, nos va llevando siempre para abrirnos el entendimiento, y de alguna manera nosotros podemos concebir, porque el Espíritu Santo es el que trae para nosotros ese don de fe para creer a Dios. Por eso dice la palabra en Efesios 2:8, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Es un don, un regalo de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros se gloríe por nada. Entonces, vuestra común salvación, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Esa palabra, contendáis ardientemente por la fe, en el griego dice que se lleva como que es una batalla que hay que librar, y que tenemos que librarla ardorosamente como un combate del cual tenemos que salir nosotros en victoria. Ardientemente, imagínense lo que significará el ardor de algo, ese fuego que puede haber cuando algo sabemos que arde en nuestros corazones. Por eso decía Jeremías, sentí en mis huesos como un fuego ardiendo. Eso lo mantuvo al profeta. Y nosotros tenemos que darnos por enterados de que todo en la vida cristiana no es sencillo, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que lidiar día a día con todo lo que en nuestra vida vendrá y traerá, como dijo el Señor, bástale a cada día su propio mal o su propio afán. Digo, aquí este Judas, aquí quiere envolvernos él a nosotros, hermanos. Fíjense que cuando uno ve las Escrituras, uno ve a los hombres de Dios que lidiaron con problemas para llevar a cabo la verdad en fe de lo que ellos estaban creyendo. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él tiene que lidiar, dice ahí, con los maestros judaizantes que llegaban allí para destruir la obra en la iglesia de Galacia. Pablo tiene que ser claro y fuerte también: oh Gálatas insensatos, ¿quién los enseñó a ustedes? Y esta palabra no solamente es para esos Gálatas en ese tiempo, sino para nosotros también, hermanos, para que no seamos insensatos, llevados por ningún viento de doctrina ajeno a lo que nosotros creemos en fe. Igualmente pasó con el apóstol Juan en sus cartas. En sus cartas Juan tuvo que lidiar con los gnósticos, con los docetas. O sea, nunca fue fácil para los hombres de Dios emprender con carácter, con ese carácter del fuego que produce Dios, todas estas situaciones que envilecen el Evangelio.
Gracias a Dios que ellos tenían una visión clara. Ellos tenían un entorno que conocían perfectamente bien y ellos dependían de Dios para todo esto. Nosotros también tenemos que nunca perder el enfoque que Dios ha puesto para que nosotros vayamos por el camino que Él ha señalado para cada uno de nosotros. De hecho, entonces, dice, porque algunos hombres, y esta es la razón por la que Él nos exhorta, Él no quiere llevar solamente Él la carga, hermanos. La carga tendría que ser llevada por cada uno de nosotros. Tenemos que envolvernos en el reino de Dios al cual nosotros pertenecemos. No tendríamos que ser pasivos ni solamente vedores, aislados nada más. Tendremos que ser participantes, tenemos que colaborar, tenemos que poner todo lo que hay en nosotros conforme Dios nos ha dado para nosotros tener ese servicio a Dios de acuerdo a como Dios nos ha a nosotros bendecido en eso. Yo creo que Judas, él quería que nosotros participemos del celo que él sentía por la iglesia, la pasión que en su corazón había por la iglesia, esa pasión que como que es menester, es necesario para nosotros buscar y tener esa pasión por las cosas de Dios, para combatir todo aquello que nos parezca extraño a nosotros, porque dice que se infiltraron hombres encubiertamente. Siempre el diablo sigilosamente o sutilmente se mete dentro de lo que es la iglesia de Dios. El Señor Jesucristo cuando hablaba dijo, la cizaña va a crecer siempre juntamente con el trigo. Entonces no es nuevo que haya ese tipo de personas dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Esperemos que, gracias a Dios, porque aquí nosotros nos conocemos y gracias a Dios porque llevamos todos un mismo sentir, haya en vosotros, como dicen, ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando cuando habla dice, porque algunos hombres se han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación? Y dice, hombres impíos. Nosotros fuimos predestinados para salvación, pero estos fueron predestinados ¿para qué? Para perdición. Pero dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hombres impíos. En el capítulo 57 del libro del profeta Isaías, en el versículo 20 y 21, dice el profeta hablando, dice, porque los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden quedarse quietos, y sus aguas arrojan siempre cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Ese es el impío, el que se mueve en esa forma, sin paz. No tiene sosiego, como que siempre anda buscando qué es lo que va a destruir, qué es lo que va a hacer. Pero hay un castigo también para ellos, hombres impíos. Y dice, y niegan la gracia de nuestro Dios. Negar la gracia de nuestro Dios, hermanos. El apóstol Pablo, en el capítulo 6 del libro de Romanos, hace una pregunta en ese versículo primero. Y dice, ¿perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Y él mismo nos da la respuesta en el versículo siguiente. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en él? Un muerto, ¿cómo puede vivir entonces? Si ya hicimos morir las obras de la carne en Cristo. Entonces, esa es la gracia que tenemos que cuidar nosotros, no ser más llevados, porque hay gente que dice, pues si fulano lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Yo conozco una persona que es de mi familia, que siempre me estaba diciendo, usted como que parece ratón de iglesia, me dijo. Y le digo yo, ¿cómo es eso? Pues ratón de iglesia.
Sí, dice, porque solo pasa metido allá en esa iglesia, cuando vivía todavía en el valle, porque tuve yo la bendición de que cuando yo vivía en el valle, yo solo falté a 3 cultos en viernes. Aunque llegara tarde, que llegara cansado, trabajado, yo hacía todo lo que podía hacer para estar presente acá en los servicios. Nunca uno sabe la bendición que puede uno obtener en un determinado servicio, porque la palabra es la palabra y la palabra es la que da la bendición a nosotros. Y yo le agradezco a Dios y le digo yo, Aida se llama la señora. Le digo, ojalá y usted fuera también conmigo, le dije, porque era mi sobrina, para que vea el disfrute que hay cuando uno entrega eso y lo hace espontáneamente, como que Dios se agrada y bendice más y más. Pero de ese tipo de personas siempre va a existir. Yo preguntaría entonces, ¿cómo es que Samuel, ¿verdad?, desde pequeño nunca dejó de servir en el templo? ¿Y quién fue Samuel al final? Entonces, un hombre usado por Dios, profeta de los grandes profetas de Dios. Entonces, nosotros tenemos que considerar cada cosa que aparece para nosotros en la Escritura. Y la palabra del Señor sigue diciendo, niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el problema, hermanos. En Romanos 1 también aparece, esta es un contexto diferente, pero que es apropiado también para esto. Dice, porque no les interesó a ellos conocer a Dios en su noticia, sino que se desviaron en su mente. Y Dios, dice la Biblia allí, ¿verdad? Dios los entregó a una mente reprobada. Siempre hay un juicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estamos menospreciando el tesoro que tenemos. Y en este caso estamos hablando del Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer ese pasaje porque es importante. En Romanos capítulo 1, lo voy a leer del versículo, voy a empezarlo, versículo 26 para que lo entendamos. Vamos a empezarlo en el versículo, Romanos 1, versículo 26 en adelante. Y dice la palabra de Dios aquí, en el capítulo 1. Dice, por esto, porque para que entendamos mejor el pretexto, vamos a ver el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ya sigue la sentencia ahí, ¿verdad? Lo que pasa. Fíjese que hay un versículo también que es muy bueno. Deuteronomio 23, 17 creo que es, ¿verdad? Ese versículo que también tiene relación con lo que estamos ahorita diciendo. 23, 17 de Deuteronomio. Tenemos que ver la palabra, tenemos que ver las órdenes de Dios, la ley de Dios, y nosotros tenemos que estar atentos siempre a todo aquello que venga y saber de dónde viene, y si es necesario, si hay un error, tratar de combatirlo con la verdad que Dios nos ha dado a nosotros. 23, 17, sí, ese es el versículo. Dice la palabra ahí, no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. O sea, era una prohibición de Dios, era un mandato, era un mandamiento de Dios. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni sodomitas entre los hijos de Israel. Dios no aprueba jamás es como una abominación para Dios todo esto que se comete. De repente nosotros
podemos ver cómo ha proliferado todo eso, todo este asunto en los días que vivimos, ¿verdad? Y como que la gente, como que quieren celebrar más bien, dice, ya salió del closet, ¿verdad? Yo digo, y estamos hablando de gente que es preparada, pues que tiene títulos, que como que entienden un poquito de esto, pero alaban a esas personas cuando hablan de esta forma, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Entonces, tenemos que orar mucho nosotros para que esa proliferación, por lo menos si va a seguir ocurriendo, pero que sea en menor escala, y orar para que a ellos también les pueda resplandecer la verdad del Evangelio, porque viven en una mentira. Ellos mismos se dicen, yo vivo ¿en qué? Un cuerpo de hombre, pero hay una mujer dentro. ¿Cómo es eso? Si Dios dijo, varón y hembra nos hizo. ¿Cómo desechamos la verdad cuando queremos corromper, contaminar la verdad de Dios? Sigamos leyendo. Mas quiero recordaros, el versículo 5, que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjese que este libro de Judas dice que está escrito solamente, agarra él como triple ejemplo para darnos a entender la idea de lo que él nos está hablando a nosotros. Es el único libro del Nuevo Testamento que habla de esta manera. Y dice que el idioma griego que él maneja aquí es un idioma griego excelente, es un idioma bien usado, similar al que aparece en Lucas, ¿verdad? Que es el griego que destaca como uno de el mejor griego, ¿verdad? Porque definitivamente Lucas era un hombre preparado y era de origen también griego, ¿verdad? Pero este hombre, Judas, dice que manejó muy bien pues el griego, de tal manera que lo enaltece, pues. Y dice, habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿De qué está hablando entonces aquí el Señor? El Señor, cuando vio el gemir de ese pueblo que estaba en cautiverio, estaba en esclavitud por 430 años, ya oyó el clamor de ellos. Dios decidió libertarlos a ellos, sacarlos de la esclavitud, y con una promesa todavía, promesa de darles a ellos una tierra, una promesa de una tierra mejor que fluía leche y miel. El problema es dónde estamos nosotros cuando somos libres de algo que Dios ya nos hizo libres, pero nuestro corazón no entiende, porque yo digo, no debiéramos ser quejistas todo el tiempo. El problema de Israel fue cómo ellos llevaron a que la ira de Dios se manifestara de tal manera que Dios está diciendo aquí, aún habiéndolos librado, salvado, pero Dios, hermano, cuando nosotros nos rebelamos, de repente tiene que proceder en un juicio, como lo hizo con estos hombres, a los que no creyeron en Él. Entonces, Judas está diciéndonos a nosotros, si ya fuimos libres, si tenemos la libertad de Dios, entonces esa fe que nos ha sido dada para creer al Dios que tenemos y la promesa de lo que Él nos va a dar, finquémonos bien, arraiguémonos bien, creámosle al Señor que es el que lo ha hablado, porque el libro de Números dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice, Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Estamos tratando con un Dios que es soberano, que todo lo puede hacer. Pero también nosotros debemos saber qué es lo que percibimos cuando nos acercamos a Dios. A veces salimos con tantas cosas, pidiendo no sé qué, pero como que no estamos dando nada. Y como siempre dice el hermano Rafael, ¿verdad? Condicional tiene que ser esto. Entonces, hay un juicio cuando hay una rebeldía, a pesar de que Dios quiera librarnos o nos ha librado, como le pasó al pueblo de Israel. Por eso dice, no entrarán estos, ¿verdad?, en la tierra. Segundo ejemplo, 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad,
que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Nada del ojo de Dios, del corazón de Dios escapa. Dios sabe y tiene siempre Dios que ajustar, dar un juicio conforme a lo que merecen nuestros actos. Y aquí está hablando a los ángeles. Si eran ángeles, habían sido creados por Dios y estaban allá junto casi en el reino de los cielos a Dios. Y aún así fueron tentados, fueron convencidos, no sé qué pasó en ellos, de incredulidad o la codicia, no sabemos qué fue lo que realmente pasó, pero la verdad es que una tercera parte de ángeles fue convencida por Satanás para acompañarlo. Y esos demonios todavía proliferan en nuestro medio. Gracias a Dios que no todos, porque aquí hay unos que fueron guardados en prisiones eternas. ¿Qué tal si todos los tuviéramos también a estos haciéndonos esas guerras a nosotros, ¿verdad? Por algo Dios los tiene ahí cautivos. Pero dice para el gran juicio final. O sea, no escapa de Dios absolutamente nada, porque nosotros vamos a responder un día conforme a nuestros actos, y así va a ser el juicio de Dios conforme a la justicia de Dios, de acuerdo a lo que nosotros merecemos por nuestros actos. Entonces hablamos ya de ángeles, y si los ángeles fueron tentados, ¿quién soy yo para no serlo? Por eso, como que Santiago nos está diciendo, guárdense también ustedes, estén, como dije la palabra, guardar, cuidar, con esmero, defender eso. ¿Por qué? Porque no estamos exentos nosotros tampoco de lidiar contra todo ese montón de situaciones que a veces, hermanos, como que nos quieren hacer caer. Pero gracias a Dios por el poder que hay en el Espíritu Santo de Dios cuando clamamos a Él, y Él es poderoso para librarnos a nosotros. Santiago lo que está diciendo aquí, guarden, porque ustedes también pueden ser tomados, pueden ser llevados por esta clase de hombres que encubiertamente están metidos dentro de la iglesia. Pablo en el capítulo 20 de Hechos así lo dijo cuando se despedía de aquella iglesia. De aquí saldrán, dice, aquellos como lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. O sea, no es nuevo esto. Esto viene desde el principio de lo que es el Evangelio para nosotros. Por eso tenemos que estar alertas, atentos siempre, vigilantes, porque la palabra también significa vigilar. También esa palabra es la connotación en el griego, de saber vigilar, saber qué es lo que está pasando, pero no dejarnos, ¿verdad? Qué pena que a Pedro le dijo el Señor, no vigilaste conmigo. Ok, tercer ejemplo de lo que pasó. 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Ya dijimos que esto es contra naturaleza lo que pasaba allí. Ya dijimos que ese pecado estaba arraigado en esos lugares. Dice Dios, el pecado de ellos había subido hasta el cielo mismo. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, de no ser recurrentes en nuestra vida espiritual, de estar pidiendo siempre a Dios por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y no hacemos nada nosotros como contribución nuestra para que eso se produzca y Dios se agrade y nos lo conceda. Me acuerdo de ese hombre, que ya creo que le he dicho aquí otras veces. Conocí a ese hombre que era un hombre que tenía no era una hacienda grande, pero tenía numerosas ganado, pues. Y el hermano Elder Espinosa era el pastor. El hermano Elder era un hombre de Dios. Ese hombre renunció, pues, cuando ya iba a titularse de abogado. Él renunció porque él hizo una promesa a Dios por un milagro que quería él de parte de Dios para sanar a un sobrino de él, que era el único compañía, había crecido con él, pues. Y bueno, el hermano Elder era el pastor de esa iglesia, de un pueblo que se llama allí Guaymaca, se llama ese lugar. Y este hombre
que tenía esa haciendita pequeña, ese hombre llegó a la iglesia, hermanos. Se le habló del evangelio. Y abrió su corazón, pues, para el evangelio, para la verdad. Y aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, dio su vida al Señor. Y ese hombre no es que no era honesto ese hombre. Pero fíjese que él, cada servicio, cuando terminaba, él era uno de los primeros que venía al altar para orar. Y siempre que oraba, dice que decía en su oración: Señor, te ruego que por favor rompas, destruyas esas telarañas que hay en mi corazón. Y es que él era mal hablado, tenía un vocabulario fuerte, y cuando decía él, cuando llevaba sus ganados a aguarlos, dicen allá, o sea, a llevarlos a tomar agua, les decía barbaridades en el vocabulario, pero era honesto, hermanos. Y dice que ese hombre siempre oraba de esa manera. Y el hermano Elder, gracias a Dios por la sabiduría que también tenía, dice, hoy, cuando lo miró que él venía en ese servicio, dice que le dijo: hermano, discúlpeme, pero hoy quiero yo orar juntamente con usted. Y entonces el hombre aceptó eso, ¿verdad? Es que, hermano, usted necesita, porque usted siempre que ora diciéndole a Dios que por favor destruya las telarañas de su corazón. Pero en esta noche le dijo: yo voy a orar con usted para que Dios definitivamente mate la araña que produce las telarañas. A veces nos enfocamos en el problema y no en la raíz del problema. Y eso es lo que tenemos que combatir siempre, la raíz del problema. Y ese hombre, de ahí para allá, ese hombre sintió la libertad de Dios. Porque había disposición de parte de él para que no sucumbiera ya más, o sea, aquello repetitivo que en él había. Y aquí estamos viendo Sodoma y Gomorra, ciudades vecinas. ¿Cuál era el problema de ellos, hermanos? Ya dijimos que la sodomía no era aceptada por Dios, era un mandato que no tenía que haber eso ahí entre ellos. Ya leímos Romanos 1, dice, hombres con hombres, haciendo qué cosas, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos decir a eso nosotros, verdad? Una descomposición moral, un repudio a estas cosas. Eso es lo que hacían ellos. Y mujeres con mujeres de igual manera. Tampoco es nuevo entonces esto que estamos viendo, pero definitivamente ahora en mayor escala, que ese es el problema que estamos nosotros observando en este tiempo. De tal manera, hermanos, que tenemos que tener hasta cuidado nosotros cuando nos referimos a ellos de no mencionar lo que ellos son, porque creo que si nos malinforman, hermanos, ustedes y yo podemos hasta ser tomados, ¿verdad? Porque estamos violando, según ellos, la privacidad de ellos. Qué equivocado el mundo que tenemos. Y esto, el fuego que vino sobre Sodoma y Gomorra, ese solamente fue el inicio de un juicio. Cuando Dios quemó esas ciudades, dice Judas. ¿Por qué? Porque al final habrá un juicio también para ellos que viene. Decía yo que quería sacar lo mejor de esto que me parece a mí, y queríamos ir rápido. Pero dice el versículo 8, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Eso es lo que estamos hablando ahorita, mancillan la carne. Mancillar quiere decir corromper. Mancillar quiere decir, ¿qué adjetivo le podemos dar también a eso de mancillar? Y cuando habla de mancillar la carne, habla de precisamente los problemas sexuales que existen en corrupción. Como dice la palabra de Dios, esto no es acepto tampoco delante de Dios. Pero el problema es cuando esta gente que es inmoral, cometiendo toda esta clase de actos lascivos, no agradables delante de Dios, dice que para que ellos mismos, para poder vivir de la manera que ellos viven, entonces inventan puntos doctrinales para que sean ellos aceptos conforme a la doctrina que ellos quieren. O sea, nosotros, ¿qué es lo que pasa, pues?
queremos acomodar la Biblia a nuestra manera y desechar la verdad que Dios tiene para nosotros, pues, porque Dios es el que nos confronta a nosotros, y de esta manera no vamos a tener jamás nosotros la bendición que Dios quiere darnos a nosotros. Por eso tenemos que afirmarnos más y más, tenemos que buscar cada día más y más de Dios, para que Dios vaya revelando a nuestras vidas todas esas facetas que vivimos diariamente y que en ellas necesitamos nosotros mismos, porque nosotros espiritualmente reconocemos, sabemos cuál es el punto frágil, débil, en que podemos ser atacados. Y no porque el enemigo sea omnisciente, porque él no es omnisciente para saberlo, pero el problema es que nosotros mismos como que se lo hemos revelado, y por eso a él es fácil atacarnos de esa manera. Juicios de Dios. Dice entonces la palabra, y este hombre usa unos, aún usando ese lenguaje bien usado, él tiene unos adjetivos fuertes para con ellos, como que va directamente al problema, pero sin menosprecio a lo que realmente ellos merecen para ser tratados de la manera como Judas los describe, porque dice la palabra, son soñadores, mancillan la carne, o sea, se refiere a esos actos, rechazan la autoridad. ¿La autoridad de qué, hermanos? Rechazan la autoridad tanto del gobierno, de los oficiales del gobierno, ni no se someten tampoco a las autoridades eclesiásticas de la iglesia. No respetan jamás nada de todo esto. Por eso es que dice la Biblia, mancillan, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por eso es, hermanos, que tenemos que ser sumisos. Como yo quisiera ver eso, hermanos. Yo sé que cuesta humillarnos, ¿verdad? Yo sé que ser sumiso no es fácil tampoco, pero eso trae gran ganancia para nosotros al someternos a una autoridad superior. ¿Por qué? Porque Dios nos lo dice. Romanos 13 dice que todas las leyes fueron dadas por Dios para nosotros. Dios se las dio a los hombres, pero esas leyes fueron dadas por Dios. De ahí dice que el que hace lo bueno no tiene por qué temer a la autoridad. Solamente el que hace lo malo, pues para ellos está el castigo. Pero esto dice, como lo describe Judas, dice, estos mancillan todo eso. Estos no respetan nada de todo esto, y mucho menos se van a someter a la autoridad que tenemos, por ejemplo, en la iglesia actualmente, al hermano Rafael, que es nuestro pastor. Y así respetarnos a unos a otros, hermanos, porque ninguno de nosotros es mejor que otro. Todos estamos en el mismo camino, todos vamos por el mismo lugar. Lo que tenemos que hacer es ayudarnos unos a otros, sometiéndonos, dice la palabra, unos a otros. Así lo explica la palabra del Señor. ¿Qué dice Gálatas 6? Pues, cuando alguno viene a caer a su hermano en algún error, ¿qué es lo que dice? ¿Que lo dejemos caído? Incluso dice, considérate a ti mismo, pero restaura a ese que ha caído, pues. Ese es el consejo de la palabra. Pero ¿qué pasa con nosotros a veces? Yo sabía que le iba a dar, yo sabía que iba a caer. Como que nos gozamos porque la caída del hermano, en vez de ayudarlo. ¿Dónde está el amor de Dios entonces en nosotros? Lo que decía el escritor bíblico esta noche. ¿Dónde está ese amor que nos impele a buscar, a ayudar a los demás, para sacarlos? Y como dice el libro de Timoteo 5, el 20, el último versículo en 1 Timoteo, que el que ha hecho volver a su hermano al camino, ha librado un alma de pecado y ha cubierto multitud de faltas. Rechazan la autoridad, son blasfemos de las potestades superiores. Por eso es que nos da el ejemplo aquí, en el versículo 9, que yo creo que hasta ahí vamos a dejarlo esta noche. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿quién era el arcángel Miguel, hermanos? Un ángel que Dios usaba con poder para llevar a cabo sus propósitos.
Y era uno de los que aparecía siempre. Pero aún con ese poder, siendo arcángel, dice, él contendía con el diablo. O sea, contender, lo que estamos hablando esta noche, contender por nuestra fe. No creyéndonos superiores a los demás tampoco, porque tenemos tantos defectos a veces, tenemos tantas situaciones que no están bien cimentadas. ¿Por qué? Porque yo he oído a gente que le llaman el chanclas, que le llaman el no sé cuánto. Al diablo así lo llaman, ¿verdad? Y fíjense que este arcángel Miguel, aún siendo y teniendo un poder, dice, y disputaba con él el cuerpo de Moisés. Disputaba, o sea, peleaba por el cuerpo de Moisés. Pero dice que aún ahí, en medio de todo eso, él no usó del poder personal que podía haber usado, sino que dice que se privó de proferir juicio, no se atrevió a hacer un juicio de maldición, pero usó la palabra correcta. Le dijo, el Señor te reprenda. Cuando vengan cosas, imagínense que es, y si nosotros seguimos leyendo esta clase de personas, pero estos blasfeman, dice el versículo 10, de cuántas cosas no conocen, son animales irracionales en el mismo versículo, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro del dinero de Balaam, como lo hizo Balaam, y perecieron en la contradicción de José, o sea, de Coré, o sea, se rebelaron incluso con el líder que Dios había levantado, que era Moisés. Todo eso es esta clase de personajes. Y tenemos que tener cuidado porque esos se infiltran encubiertamente. Y estos adjetivos fuertes que usa más adelante, dice nubes sin agua, 2 veces muertos, desarraigados. ¿Qué más dice? Fieras ondas del mar, estrellas errantes. Todo eso es eso. Tenemos que dar nosotros lo que tenemos, contendiendo por la fe que una vez recibimos como los santos de Dios que somos. ¿Por qué? Porque dice que son murmuradores, querellosos, todo esto, blasfemados. Hermanos, qué tremendo es esto. Y para nosotros esta noche, ya para concluir, el consejo siempre está de Dios, pues. Y el mismo escritor nos dice lo que tenemos que hacer. Vamos a pasar entonces al versículo 20. Ya después de que dice, está escrito que esto va a pasar y toda esta gente va a estar ahí para dañar, para evitar el crecimiento, para sacarnos del lugar donde Dios nos tiene, todo eso. Dice, los profetas decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. No buenos deseos, malvados deseos. Pero dice el 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Esto es lo que tenemos que hacer, vuestra santísima fe. No es santa fe, santísima fe. Dice que en la gramática tenemos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para determinar lo que es superior a otra cosa, ¿verdad? Y es bueno, superior, máximo, ¿verdad? Y aquí la santísima es lo máximo, la santísima fe. Orando en el Espíritu. Acostumbramos nosotros a orar en el Espíritu, hermanos. Yo a veces me pongo aquí en la oración y le digo al Señor, yo quiero orar en el Espíritu. Como decía Pablo, está bien que yo ore en el Espíritu, pero también con mi mente, ¿verdad? Pero aquí el consejo es orando en el Espíritu. Él se va a revelar, Él nos va a ayudar. ¿Qué es lo que dice la palabra en Romanos 8? Que cuando no sabemos qué pedir, está Él para interceder por nosotros. Tenemos que saber orar en el Espíritu Santo. Dice, y conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia. Este es como ¿qué? Como lo que nosotros debemos tomar para aplicarlo a nuestras propias vidas. Dice el versículo 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esperando la misericordia. Somos impacientes, pero aquí es esperándola.
Tenemos que saber que es una realidad que va a estar ahí. Por eso Colosenses dice, ¿verdad? Cristo es nuestra esperanza de gloria. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y tenemos que saber manejar eso, no siendo impacientes. Porque eso nos puede quitar a nosotros la bendición. Esperar en Dios. Él no va a fallarnos. Dice de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan tenemos que convencerlos también. Para eso Dios nos tiene a nosotros acá, hermanos. Para una función. Para eso fue llamado, como dije antes, para servir, para ayudar. ¿Llamados para qué? Para ser santos. ¿Llamados para qué? Para pertenecer realmente al cuerpo de Cristo. Llamados para pertenecerle a Él mismo. Por eso Él nos llama hijos a nosotros. Somos de Él. Esa es la aplicación que tenemos que poner. Orando siempre en el Espíritu, conservándonos en esa forma. Y también esperando con paciencia lo que tenemos ya dado como promesa de parte de Dios, esperando la vida eterna por siempre. Pongámonos de pie en esta noche. Padre, te damos gracias. Tú eres Dios, nosotros necesitados de ti. Tú eres el suficiente para todas las cosas. No hay nada que sea imposible para ti. Ayúdanos a caminar, Dios mío, conforme al deseo de tu corazón escrita para nosotros en tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a entender cuando sea necesario y pueda venir confusión a nuestra mente, a nuestro corazón. Ayúdanos a saber diferenciar, como dice en el capítulo 10 de Números, entre lo profano y lo santo. Padre, no descartamos jamás que estamos en el mundo, pero tú oraste por nosotros. Es verdad que estamos en el mundo, pero tú dices, no te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mal. Señor, que todo eso sea como algo que se impregne en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra mente, para que, como dice el salmista en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, cuánto amo tu ley. Señor, que podamos pronunciar cuánto amamos tu ley, aunque esa ley de vez en cuando no nos permita que los deseos, las emociones nos cautiven, y tú estás ahí en esa ley para detenernos, para no hacer aquello que no conviene. En esta noche, una vez más, te pedimos tu misericordia. Pedimos, Dios mío, esa sabiduría que de ti viene para nosotros. Esa sabiduría, oh Dios, que nos permita detectar cualquier situación, cualquier problema que viniere, Dios eterno, y que no sea respaldado por lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra. Padre, gracias por mis hermanos en esta noche. Gracias por cada uno, Dios mío, que tú pusiste en su corazón estar aquí. Pedimos por las familias representadas aquí por cada uno, como también aquellos que en casas están, Dios mío. También que la bendición tuya se extienda para con ellos también. Señor, sana. Si hay problemas en la salud, extiende tu mano de sanidad. Palabra dice en el Salmo 107, Dios mío, Él envió su palabra y los sanó. Padre, si hay problemas, Dios mío, financieros, tú eres el Dios
el dueño de toda la plata y del oro, Señor amado. Haz provisión, Señor, para esas situaciones, Dios mío, y sean resueltas para gloria de tu nombre. Si hay problemas emocionales en las familias, situaciones en los matrimonios, Señor, los encomendamos en tus manos, para que seas tú, Dios mío, el que obres de una manera como solamente tú lo sabes hacer, y puedan permanecer esos matrimonios unidos, puedan, Dios mío, esos padres, Dios mío, acercarse más y más a sus hijos, y esos hijos, Señor, en rebeldía puedan ser cambiados sus corazones, oh Dios. Padre, vivimos en el mundo y tenemos tantas cosas, oh Dios, lo que vemos, Señor, es que nos da, Dios mío, compasión en nuestro corazón, porque hablamos con las personas y a veces rechazan lo que nosotros deseáramos que ellos aprobaran, oh Dios, porque habrá siempre un juicio, y eso es lo que no deseamos para ninguno, Dios mío. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu grande amor, Señor amado. La palabra dice que no tardas tu venida, tu segunda venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que quieres que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Bendícenos, Dios mío, en nuestro corazón. Ayúdanos a ser útiles conforme, Señor, a la medida que tú nos has dado y a los dones que de ti recibimos. Exáltate pues en nuestras vidas, para que todo sea, Dios mío, darte a ti lo que tú mereces, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. El único digno eres tú de recibirla. Una vez más, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por Judas. Gracias, Señor, por esa exhortación, palabra de ánimo, Dios mío, para que nos unamos todos a pelear esa buena batalla. Señor, te lo pedimos con acción de gracias una vez más, y oramos en el precioso nombre de Cristo, el Hijo de tu amor. Una vez más, gracias por Cristo. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos, grandemente.